no cabe ninguna duda de que Cádiz es una ciudad especial. Y no únicamente por sus magníficas playas y su maravillosa gastronomía, sino también por su interés histórico. Todos hemos oído hablar en alguna ocasión de que Cádiz es una ciudad muy antigua, incluso la más antigua de Europa. Entonces, la pregunta que te lanzo es, ¿a qué época histórica se remontan los orígenes de Cádiz? ¿Y es cierto eso que dicen de que es la ciudad más antigua de Europa? Bueno, Rubén, pues estoy de acuerdo contigo, ¿no? En que uno de los grandes encantos que tiene Cádiz de interés es el histórico, ¿no? Y es un privilegio para la gente que nos gusta la historia vivir en esta ciudad, que la historia pues nos mantiene viva, ¿no? Y nos ha legado la importancia que tenemos hoy en día. Con respecto a la presencia humana aquí en la zona de Cádiz, pues habría que remontarse a época neolítica, ¿no? Donde ya se tiene constancia de que hubo comunidades neolíticas, teniendo en cuenta que la orografía del terreno era muy diferente, ¿vale? Porque subió el nivel del mar y era como un archipiélago de pequeñas islas, donde ya había eso, comunidades neolíticas, pero como ciudad nos tendríamos que remontar en torno al año 1000 a.C., ¿no? Por eso esa famosa de Cádiz tiene 3000 años de historia, ¿no? Que como digo yo, ya habrá cumplido alguno más, ¿no? Pues llevamos diciendo 3000 años de historia. Y eso la hace la ciudad más antigua de Occidente. La ciudad ya como ciudad fue fundada por los fenicios, ¿vale? Es cierto que aquí estaban los tartesos, ¿no? Pero habían utilizado esta zona en torno a lo que es la costa, ¿no? Pues ellos ponían sistemas defensivos, ¿vale? Y no... Y vivían, y no había una ciudad propiamente, ¿no? Entonces, cuando llegaron los fenicios, que convivieron con los tartesos, ¿no? Pues sí fundaron una ciudad, porque aquí encontraron una orografía muy parecida al lugar de donde ellos provenían, que era Tiro, ¿vale? Y los tirios pues fundaron aquí una ciudad bajo el nombre de Gadir, ¿no? Que Gadir significa recinto amurallado. Y principalmente estaban en una de esas islas. Había dos grandes islas dentro de tantas islas que había, que era Eritella, se llama una, y Cotinousa, se llama la otra, que Cotinousa recibe el nombre que significa la isla de los asebuches, porque es una zona donde había muchos asebuches, ¿no? Que sabemos que es pariente del olivo, y esa era pues una zona de más eso, de campo, de industria, y era en la otra zona donde estaba el punto más alto de la ciudad, que está en torno a la Torre Tavira, donde vivía la ciudad. Entendiendo que las dos grandes islas se dividían por el canalizo sur, lo que hoy La Caleta, que llegaba hasta el puerto de Cádiz y dividía las dos islas, ¿no? Y la otra, pues ya llegaba a la parte de San Fernando, incluso a Santipetri, donde se cree que pudo estar el templo del dios Melcar, ¿vale? El templo famoso de Hércules, que parece que fue destruido, ¿no? En época musulmana, pero cuyos restos pues aún no se han encontrado, ¿no? Aunque siguen investigaciones muy, muy interesantes por aquella zona. Que si es la ciudad... No... Dime. Sí, ¿alguna curiosidad o elemento en términos generales que hagan de Cádiz una ciudad única? Bueno, con lo que respecto que has dicho, que si es la ciudad más antigua de Europa, pues bueno, parece que la fecha lo atestiguan. Es muy interesante, algo curioso, ¿no? Por ejemplo, vemos que en el escudo de Andalucía está el mismo escudo que en la ciudad de Cádiz, ¿no? Que es Hércules, ¿no? Con los dos leones y las columnas, ¿no? De Hércules, con el non plus ultra. Y muchos dicen, oye, qué casualidad, no es casualidad, es que es el mismo. El escudo de Andalucía lleva el escudo de Cádiz porque Cádiz es la ciudad más antigua de Andalucía. Y por eso lo lleva. Y no solo es de Andalucía, sino es de todo Occidente. De hecho, hay otra cosa muy curiosa que a los gaditanos nos gusta mucho, y cuando vamos al anfiteatro romano, todo el mundo busca un lugar que estaba reservado a los gaditanos, porque al ser una ciudad más antigua que Roma, tenían sus sitios si iba algún gaditano, que era una de las ciudades, Gades, una de las ciudades más importantes de Hispania, ¿no? Y donde salía la famosa Vía Augusta. Incluso, bueno, había familias gaditanas, que además nuestro gentilicio, ¿no? Nos lo dejaron los romanos, como son los hermanos Balbo el mayor, Balbo el menor, ¿no? Las familias.
que fueron amigos íntimos de Julio César, ¿no? Y que, bueno, uno de los Balbos pues, fue el primer senador romano que no era de Roma, era de provincia y era de Cádiz. Bueno, de Cádiz no, de Gades, ¿no? Era gaditano. Que de hecho le dicen los Balbos, que esto mucha gente no lo sabe, es un sobrenombre, ¿no? Porque sabéis que los romanos, ¿no? Pues se les quedaba el nombre de pila, ¿no? Podríamos decir, y los Balbos viene del que balbucea, porque se reían del acento. Tenía acento de Cádiz, que yo digo, yo me imagino allí Barbo, ¿qué pasa, picha? Allí a Julio César y todo el mundo flipando allí. Pero bueno, fue además muy importante porque financió, ¿no?, las campañas africanas de Julio César. Entonces, pues todo este tipo de historias lo que nos tienen que dar a entender lo importante que fue la ciudad, ¿no? Pero realmente la ciudad que conocemos hoy día, aunque tiene herencia de todas estas culturas, ¿no?, que han ido pasando, yo creo que lo mejor que tiene Cádiz es los gaditanos. Es el verdadero patrimonio. Y el patrimonio de su gente se lo ha ido dejando la historia, porque utilizamos palabras que nos han ido dejando las distintas culturas que han pasado por aquí, la gastronomía, las fiestas, el folclore. Al final eso lo tenemos que entender como consecuencia de un largo proceso histórico. Y la época más relevante tal vez porque es a la que pertenece la mayor parte del casco histórico, que es al siglo XVIII, ¿no?, que es el siglo de oro de Cádiz, cuando se trae la casa de contratación aquí a Cádiz, ¿no?, y vienen tantos comerciantes, ¿no?, genoveses, venecianos, ¿no?, flamencos, aunque los italianos eran muy importantes, había una colonia muy importante que nos dejaron, por ejemplo, apellidos, ¿no? En Cádiz es muy habitual encontrarte un Grosso, por ejemplo, o un Scapacini, son nombres, ¿no?, italianos, y que también nos trajeron una parte del carnaval de Cádiz, ¿no?, que es la parte de los disfraces. A mí que me gusta tanto el disfraz, de la máscara, de esa parte, mientras que los ritmos son americanos, porque esos comerciantes venían para comerciar con América. Entonces, el comercio con América hizo que por aquí pasara también mucha población de origen africano, porque lamentablemente pues venían desde África, ¿vale?, de la zona de Cabo Verde, embarcaban aquí hacia América, donde iban como esclavos. Pero en esa venta de esclavos, ¿no?, de hecho hay en Cádiz un sitio donde se producía esta venta, ¿no?, que es el Callejón de los Negros. Pues algunos burgueses gaditanos compraban a algunos de estos negros para que se quedaran como parte del servicio. Entonces, estos negros traían también los ritmos africanos, y del tan-tan de los tambores, del ritmo, surgió el tango, el tango gaditano, el tanguillo, la parte flamenca, el tango en la parte carnavalesca, que viene de ritmos africanos. Y luego muchísimas palabras de Cádiz pues han quedado de esa época, ¿no?, americana, y de la cantidad de cultura que estaban aquí presentes. De hecho, Cádiz es una ciudad donde se utilizan muchísimas palabras diferentes y palabras que no se utilizan en el resto de lugares, pero que sí conocen en algunos lugares americanos, pues son palabras americanas. Y de hecho, Cádiz es la ciudad más americana de España. O como dice un amigo mío, América es el continente más gaditano. Porque las ciudades de nueva planta, que se construyeron en América, ¿no?, a partir de la conquista, pues muchas copiaban el modelo de ciudades de aquí y muchas copian el modelo urbanístico de Cádiz y el modelo defensivo también, de muralla, y hay ciudades muy, muy parecidas a Cádiz, como puede ser Cartagena de Indias, por ejemplo. Entonces, pues es sorprendente, ¿no?, cuando vas por América y encuentras pues cosas parecidas, ¿no?, a la ciudad donde te mueves. Hay una cosa muy curiosa que yo se la digo a los chavales y se quedan flipados cuando vamos de excursión a algo acá, de que digo, ¿estáis pisando suelo americano? ¿Cómo? Claro, porque en ese viaje de ida y vuelta, ¿no?, que eran a América, pues a veces los barcos traían como lastre, ¿vale?,
piedras americanas, ¿vale? Que se ponían como lastre y esas piedras, pues del roce del mar, ¿no? Pues se van quedando como unos bolos, ¿no? Redondos, que lo habremos visto por el centro de Cádiz, que luego al llegar pues se colocaban como pavimento. Y algunas zonas están todavía desde esa época, que hay que tener mucho cuidado porque resbala muchísimo, pero son piedras americanas, ¿no? Entonces, digo, estamos pisando suelo americano, está loco, pero verdaderamente lo estamos haciendo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, pues yo creo que eso, que la hacen una ciudad diferente. Porque como tú dices, la historia nos da una impronta a los gaditanos y nos tenemos que sentir orgullosos de ella, conocerla, por supuesto, porque nos explicará mucho del cómo somos. Incluso, bueno, aspectos como el gastronómico, ¿no? Pues las distintas culturas nos han ido dejando distintas recetas, ¿no? Que hemos ido mejorando y son nuestros platos típicos, ¿no? Y estas comidas son de Cádiz, bueno, son de Cádiz, pero ¿de dónde vienen, no? Y como digo, y todo eso repercute pues al final en el patrimonio más importante, que es el humano, y que es el que tenemos que cuidar también, porque aparte de, bueno, yo soy un gran defensor del patrimonio, ¿vale? Material, porque hay que cuidarlo, porque es súper importante porque luego eso nos explica mucho y le tenemos que dar la importancia que tiene. Tenemos que cuidar patrimonio humano. ¿Qué será de Cádiz sin los gaditanos? Que decía una de las comparsas. Tenemos que cuidar que se queden aquí, ¿no? Que lamentablemente llevamos una época por temas de trabajo, de precios del suelo y cómo está la vida, que muchos gaditanos tienen que emigrar, ¿no? Y yo creo que al final eso hace que las ciudades pierdan identidad, ¿no? Y hemos visto el caso de muchas ciudades que su patrimonio histórico las han hecho poco más que parques temáticos, donde aquello está lleno de turistas, pero no de ciudadanos del lugar, que han abandonado los centros de las ciudades y esas ciudades quedan sin identidad. Es una ciudad más donde los negocios se sustituyen por tiendas de souvenir, por restaurantes al uso y esperemos, ¿no? que estas cosas nos sirvan para aprender y que a Cádiz no le pase, ¿no?